El tema formal de cómo se presenta la instalación, cada práctico, tiene que ver con los colores convencionales que van a hacer después en una instalación de agua, cloacal, pluvial. Los colores tienen un significado en las instalaciones. Entonces, cuando voy a hacer una alimentación, lo tengo que hacer en forma de trazo continuo, azul, no celeste, como en algunos casos vi en los prácticos. Y cuando voy a hacer en el trabajo 2 la distribución, tengo que hacer en el mismo azul, en el mismo espesor, pero con líneas discontinuas, ¿sí? Una línea de trazo discontinua. Ahora yo les voy a mostrar ejemplo, como les decía recién. Y cuando voy a encarar desde el termotanque, que viene un caño azul de ingreso al termotanque discontinuo, una línea de trazo discontinua, a partir del termotanque voy a hacer una línea continua roja. Eso significa, la roja significa que estoy haciendo a partir de ese termotanque una instalación de agua caliente, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos también. Otro de los puntos que también tenemos que ponernos de acuerdo, que por algo en el aula está... esperen un segundito, voy a conectar. Recién desconecté mi... Perdón, ahí está. Bueno, les decía, el otro tema es el tema del rótulo. El rótulo tiene que ser el rótulo de la cátedra. Hay varios, no muchos, pero hay varios, que no me entregan. Hay algunos trabajos que ahora les voy a no mostrar, sino para que vean en la planilla. Hay trabajos que me entregaron sin rótulo. Entonces, sumado a que no tienen el archivo no tiene el nombre del alumno, sumado que entro al archivo y tampoco tengo el nombre del alumno en el archivo, es imposible corregir ese trabajo práctico. Entonces, una de las cosas que es fundamental es el rótulo de la cátedra. No un rótulo cualquiera. Hay algunos que me hicieron un rectángulo y pusieron el nombre. No va eso. Tiene que ser el rótulo formal que está en el aula virtual para que ustedes lo utilicen con las medidas, con todo, y también el lugar. Hay algunos que me entregaron en la lámina el rótulo en la parte superior, por ejemplo, izquierda. Ahí no va el rótulo va siempre en el lado inferior derecho. Entonces, siempre que veamos la lámina, siempre la vamos a ver de la misma manera. Está en la parte inferior derecha y con la información que les pido. En el rótulo, como no puedo poner el nombre de cada uno, en el rótulo que está en el aula virtual, lo que dice es apellidos. Y algunos me pone Juan María Traverso. No pongan el nombre, porque, a ver, yo cada vez que los busco por el apellido. Cuando los ordeno en planillas, los ordeno por apellido. Entonces, el nombre o puede omitirse, o de última, si quieren poner, porque a ustedes les gusta que aparezca su apellido con el nombre, lo ponen después del apellido. Incluso les digo más, en mayúscula el apellido, coma, en minúscula el nombre. O sea, la prioridad tiene el apellido. Eso es lo que quiero que aparezca siempre. Es mucho más fácil individualizarlos, se corrige mejor, o sea, se simplifica todo si hacemos en forma ordenada. Bueno, otro de los puntos, ya hablamos de los colores convencionales, el rótulo. Otro de los puntos también tiene que ver con las entregas que en muchos casos están incompletas. Y sobre todo a medida que vamos complejizando los prácticos. En el primer práctico era bastante sencillo, en el segundo ya era un poquito más complicado, y en el tercero, que tenía que ver con el cálculo de las instalaciones, bueno, ahí muchos directamente o solamente me pusieron la sección, pero no sé de dónde está saliendo esa sección. Por eso en el grupo alguien me preguntó si tenemos que poner el borrador o el cálculo que hicimos para llegar a esas secciones, y le dije que sí, obviamente, porque de ahí sale el cálculo que vamos a hacer. De eso vamos a hablar también, porque hay algunos que me preguntaron en forma aislada y ahora vamos a unificar ese tema de el trabajo práctico 3 sobre todo, que es el que es un poquito más complejo. Bueno, eso a nivel general. Vamos a ver ejemplos también de algunas cosas que hicieron bien, otras cosas que hay que mejorar.
pero básicamente la idea es que podamos hablar de los trabajos prácticos, podamos ponernos de acuerdo en esto que es fundamental, que es el formato de entrega, ¿sí? Cuando ponemos incluso hay otro punto que también quería hablar. Hay algunos que me entregaron varias veces el trabajo práctico. Me entregaron, por ejemplo, tengo 2, incluso a veces 3 trabajos prácticos que no me parece mal aquel que porque hizo y después volvió a escuchar la teórica, se dio cuenta que había algo que estaba mal, me lo puede entregar, yo no tengo problema de corregir de vuelta si es para mejor y estoy entendiendo que el que hizo de vuelta entendió algún punto y lo quiso modificar. En ese sentido me parece fantástico. El problema es que es complicado ver cuál es la última versión. Tengo que ir a ver la fecha, porque muchos no consignan en el nombre del archivo a qué versión corresponde. Entonces, aquel que me entrega de vuelta con el nombre correcto, instalación sanitaria A, B, número de trabajo práctico, posterior a eso debería poner qué versión es, si es la versión 2, la versión 3, la versión 4. O sea, entonces yo de esa manera sé cuál va a ser la última versión que voy a corregir. Hay veces que ya corregí la versión 1, pero bueno, viene una 2 o una 3 y corrijo la tercera, ¿sí? Bueno, ese es otro punto que también me parece que es fundamental que pongamos porque hace la confusión. En algunos casos, muy probablemente corregí la versión 1 y después me entregaron otros y como no tiene un nombre que me identifique cuál es, probablemente quedó la corrección del 1 y no vi la corrección, la modificación en otra versión. Entonces, eso es fundamental. Bueno, ahora pasemos a puntualizar algunos puntos y después vemos los ejemplos, algunos puntos que yo creo que o no fui claro en la teórica o no supieron interpretar de qué manera yo les expliqué el cálculo de cañería. Me parece que ahí hay un problemita y quiero que me digan si es así, de cómo hacer el cálculo. Si alguno todavía no está entendiendo, les voy a mostrar unos esquemas que hice y después vamos a charlar un poco ustedes también. Me gustaría que hagamos un ida y vuelta para que esto sea un poquito más divertido y no esté solamente yo hablando. Bueno, vamos a ver un pequeño esquema. Díganme si yo voy a compartir la pantalla para ver si ustedes ven el, el- el ejemplo que les quiero mostrar. A ver, vamos a ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, Se ve. este es un esquema, no es para nada, no está ni en la distribución de un baño, nada. Este es un esquema para síntesis, para que podamos entender primero cómo es una instalación y después cuál es el criterio para el cálculo de esta instalación. Aquí hay varios artefactos que vamos a suponer que este grupo de artefactos corresponde a un núcleo sanitario. Este grupo sanitario tiene una llave de paso en la entrada de ese grupo sanitario y corresponde a una bajada, ¿sí? Este símbolo que se pone generalmente es para individualizar que esta es la bajada 1 y no la 2 ni la 3. O sea, este doble círculo concéntrico me está diciendo, y al lado yo puse bajada número 1, pero si tengo este símbolo me está diciendo que esto es la bajada número 1. Entonces, después cuando haga el cálculo de cuál va a ser mi colector, que ese es otro punto que en la mayoría no hicieron, muy pocos hicieron el cálculo del colector, que ese también era un pedido que yo le había hecho, sé a qué bajada corresponde, bajada número 1. Bueno, este es el esquema general, simplificado para que se pueda entender lo mejor posible. Vengo con mi bajada, fíjense que ya es una distribución. ¿Por qué sé que es distribución? Porque la cañería tiene el tipo de trazo para una distribución.
Aquí no hay ninguna línea continua porque este es un esquema de distribución y no de alimentación. En el trabajo práctico 1 aparecía solo líneas continuas, que era alimentación, y un esbozo de las bajadas que empiezan a tener ya líneas de trazo como está en este caso. Bueno, después de la llave paso, que debe tener el núcleo sanitario, una llave paso independiente, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer los distintos artefactos que están conectados. En este esquema simplificado, viene el caño hasta un cierto punto. En este lugar va, ustedes ven mi mouse, ¿no es cierto? El mouse, ¿están viendo el Sí, movimiento de mi mouse? sí, 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 aquí. dale. ¿Sí? Bueno, en esta T, Aquí. ¿sí? Te escucho. ¿Alguien me habló? ¿Ustedes me escuchan? Sí, aquí le escuchamos ¿Sí? bien. Bueno, Sí. en Sí, esta aquí te escuchamos. en este encuentro hay una T. Una T es un accesorio que permite que el agua, a partir de ese punto, se diversifique en dos líneas. Uno que baja al artefacto y otro que sigue. A partir de ese punto aparece un ramalcito, un caño. A ver, voy a admitir algunos más. Bueno, esto de la admisión, disculpen que me interrumpa, pero esto de seguir admitiendo también a partir de las clases sucesivas, vamos a hacer de tal manera que vamos a dar un tiempo. Ustedes veo que todos están, como yo, encerrados en sus casas, entonces no podemos entrar 27 minutos tarde. ¿Sí? Vamos a dar un tiempo de 5, de 10 minutos como máximo para entrar y después cerramos el curso y lo que estamos y no hay interrupciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces volviendo, ven que se interrumpe así la clase. Bueno, entonces decimos, venimos con un caño donde tiene una T y hay un ramal donde abastece a un artefacto. Ese caño sigue, llega a otra T que abastece a otra T que abastece a otro, y por último, abastece al último artefacto que está en este lugar. Bueno, este es un esquema simplificado de lo que es un baño. Esto ustedes lo llevan al proyecto de cada uno y tendrá el caño que ir por las paredes y recorrer lo mínimo indispensable, que era otra de las características que debe tener una instalación, el mínimo recorrido posible. Hasta ahí correspondía el trabajo práctico número 2, donde teníamos que poner todas las tintas en la distribución de las cañerías. Todavía no sabíamos qué sección iba a tener los caños, si íbamos a hacer de un material u otro. ¿Qué pasa en el trabajo práctico número 3? O sea, es el mismo trabajo práctico número 2, pero ahora duplicado y con el dimensionamiento de las cañerías. ¿Y cuál es el criterio que debo tener para calcular los distintos tramos? Primero vamos a indicar cuál es el tramo que se tiene que calcular. ¿Mm? Bueno, quedan 10 minutos. Antes que se cierre, si se cierra ahora en 10 minutos, lo que vamos a hacer es volver a entrar con el mismo código todo y seguimos la clase. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos cada tramo en relación al artefacto que está conectado? Nosotros tenemos que tener en cuenta, el criterio que tenemos que tener es que, por ejemplo, desde este ramal T, que está en este punto, hay un solo artefacto que abastece este caño. Entonces, el cálculo de este caño va a llegar hasta este punto, hasta este punto. Lo mismo este caño que baja hasta la ducha. Quiere decir que a partir de este punto yo tengo que calcular este tramo y tengo que calcular este tramo. Cuando hay un artefacto, en este caso, por ejemplo, no se ocupa la fórmula de caudal. ¿Por qué? Porque hay solamente un artefacto y no existe simultaneidad de uso. Esa simultaneidad de uso, cuando quiero calcular el caudal, tiene que ver cuando ya estoy calculando tramos que están próximos a la salida de este núcleo sanitario.
O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular este tramo en particular, que viene de este punto a este punto, vamos a poner a estos nodos, vamos a ponerle una letra. Entonces, vamos a hablar de el nodo tal para poder ubicarlos mejor. Entonces, ¿qué les decía? Fíjense que si yo quiero calcular, por ejemplo, ¿qué sección tiene este tramo que va del nodo A al artefacto? Bueno, acá simplemente tengo que ver cuál es el caudal del artefacto y entrar en la tablita para saber qué sección de caño necesito. Eso es lo más simple. Se empieza a complejizar cuando yo tengo que, por ejemplo, calcular el tramo AB. El tramo AB va a abastecer tanto a la ducha como al lavatorio. Entonces acá hay una suma ya de caudales. Acá hay una suma de caudales que en función a lo que tengo que abastecer en este tramo, voy a sumar estos dos artefactos. Cuando empiezo a tener, a partir de el tercer artefacto en adelante, cuarto artefacto en adelante, empiezo a necesitar esa fórmula de caudal. ¿Y por qué necesito esa fórmula? Porque precisamente en un núcleo sanitario, como en este caso, la posibilidad de que use todos los artefactos al mismo tiempo es casi imposible. Si estoy usando el inodoro, no voy a estar usando la ducha. Si estoy usando el bidet, no voy a estar usando el lavatorio. Entonces, en ese caso, se utiliza esa fórmula, donde en el caso de que sume todos los caudales, me va a dar una sección muy superior a si utilizo la fórmula y ocupo ese coeficiente de simultaneidad que era de 0,30 por la raíz cuadrada de todos los pesos de los artefactos. Entonces, a partir de 2, de 3, de 4 artefactos, el caño, por ejemplo, este de llegada desde el tanque de reserva, voy a aplicar la fórmula que tengo para caudal, que es la cantidad de litros sobre segundo. Los anteriores tramos van a ser un cálculo directo. Si tengo 0,15, voy a la tabla y veo que ese 0,15 corresponde a un caño, por ejemplo, de media. Cuando llego a este tramo, tengo que sumar todos estos, utilizar la raíz cuadrada por el 0,30, que es el coeficiente de simultaneidad, y eso me va a dar qué sección o qué caudal primero va a tener este tramo para que todos los artefactos funcionen correctamente, y en relación a eso usar la tabla. En la teórica yo les había explicado, a ver, voy a compartir otra tabla. A ver aquí. Esta es la planillita que les había mostrado, donde cada pieza, cada artefacto va a tener su caudal en litros por segundo y el peso que representa ese artefacto en la instalación. Estos dos datos me van a servir para que yo pueda ir sumando y calculando. Hay una imagen más aquí. Esto es lo que les decía, el consumo máximo probable que tiene que ver con el caudal. Cuando llego a este valor de cuál es el caudal en relación a esta formulita, esta fórmula, para que se entienda, a ver, vamos a volver otra vez acá, tiene que ver con, por ejemplo, el cálculo que voy a hacer en este tramo final de mi llegada desde el tanque, ¿sí? Acá voy a sumar todo esto, raíz cuadrada, por el 30%. Bueno, ahí me va a dar un valor. Ese valor, voy a volver otra vez a mi, aquí. Ese valor lo voy a aplicar en una primer planilla, esta planilla que habla de caudales o pesos, sumatoria de pesos de los artefactos. Si agrandamos un poquito para que se entienda todos dicen lo mismo en distintas columnas. Lo que pasa es que cada columna va a tener una sección. Fíjense que acá empieza de media, 3/4, 1, 1,5, 2, 4, 6 pulgadas.
vayamos a nuestros valores más conocidos que tienen que ver con las primeras columnas. Aquí, por ejemplo. No es tan nítido, pero creo que se entiende. Bueno, si yo empiezo a sumar esos caudales, vamos a suponer, por ejemplo, que decía 0,2, que era la carga, el peso que va a tener mi caño, mi artefacto. Bueno, fíjense que 0,2 está en el límite entre media pulgada y 3/4 pulgada. 0,3 ya corresponde a 3/4 pulgada. Y este es otro tema que también es importante aclarar. A usted le va a dar un valor que no necesariamente va a ser un número cerrado, un número 0,3 o 0,2. Bueno, fíjense que acá hay una escala, si da 2,5, 2,6, 2,7, ya corresponde a el caño siguiente. O sea, por ejemplo, si en vez de 2 me da 0,25 la suma de un par de artefactos, eso me va a dar directamente 3/4, ¿sí? Entonces, cuando estoy trabajando con esta tabla en particular, es simplemente si, si hay un caño que solamente abastece a un artefacto, es simplemente saber, ir a la planilla de carga, ver cuánto es el caudal de ese artefacto y venir a la tabla y decir, bueno, por cada 0,3 litros por segundo voy a tener que usar un caño de 3/4. Esa es mi primer tabla que le mostré en la teórica. Pero hay una segunda tabla. Y esto tiene que ver con un valor de cálculo más ajustado para que me preserve el tema de la caída de la carga, se le dice. Vamos a achicar un poquito. Está por cerrarse la sesión en un ratito, así que vamos a retomar nuevamente. Voy a hablar hasta que se corte y después volvemos a entrar. Bueno, fíjense acá este ábaco que habla de precisamente sobre el caudal que calculamos, ven que dice litros por segundo caudal, podemos adoptar un determinado caño. ¿Cómo adoptamos este caño? De la tabla anterior. En esta tabla adoptamos un caño. Vamos a suponer que tengo caudal 4, voy a adoptar un caño de 2 pulgadas, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí, a partir de este caudal que habla de litros por segundo, adopto un caño. Y eso me va a generar que si uno estos dos puntos y hago una prolongación de esa línea, fíjense que va a cruzar dos renglones más, que uno tiene que ver con la pérdida de carga y otro con la velocidad del fluido. Hay un fenómeno que tiene el líquido que está dentro del caño, que a medida que empieza a tomar velocidad, vamos a suponer que un caño es con una sección muy pequeña, esto es, para que tengan en forma gráfica de qué estoy hablando, es como si agarran una manguera y dejan que el agua salga libremente. Va a recorrer un determinado trayecto del agua que está saliendo de la manguera. Si yo achico la salida, pongo el dedo y achico la salida, cuando estoy regando las plantas, por ejemplo, el tramo de agua va a tomar más velocidad. ¿Qué criterio tenemos que usar para utilizar esta planilla y llegar a conseguir un diámetro de cañería que va a ser el más adecuado? Con la anterior planilla, con esta planilla, este ábaco, lo único que conseguíamos era hacer una conversión directa de cuál es el caudal y cuál es el caño necesario para ese caudal. En esta hilamos un poco más fino y lo que vamos a determinar son varias cuestiones. Ahora voy a hacer omitir algunos más. Ahí está. Varias cuestiones. Una vez que tenemos entonces el caudal que va a necesitar ese tramo, vamos a adoptar alguna sección de caño que esté en el rango para ese caudal. Entonces, fíjense la primera línea roja. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí. Fíjense esa primera línea roja. Una vez que adoptamos, por ejemplo, acá dice 1 litro por segundo, es el caudal. Bueno, si adoptamos un caño de 3/4, acá es de 19, 20 más o menos, un caño 3/4, y hacemos la prolongación de esa línea hasta que corte con estos dos renglones
que en uno tiene que ver con la pérdida de la carga, ahora vamos a ver de qué se trata, y en el otro tiene que ver con la velocidad, esa línea me va a cortar en un punto a ese renglón de pérdida de carga y en otro punto a la velocidad, en este renglón que habla de la velocidad. Antes de seguir con esta línea y explicar esta línea, tenemos que entender que ¿se acuerdan que cuando hacíamos las instalaciones, una de las cosas que yo les comentaba era que tiene que tener la instalación mejor diseñada, es aquella que tiene el menor recorrido posible, o sea, tiene menos curvas, menos trayectos, menos lo más cercano posible a la bajada de lo que es el colector, por ejemplo. En ese caso, eso tiene que ver con la pérdida de carga. Cuando más vueltas dé el caño, más pérdida de carga va a tener. Y sumado a si elijo una sección de caño que me da una pérdida importante, acá por ejemplo, fíjense que tiene para 1 litro por segundo, si adopto un caño de 3/4 y continúo la línea, acá me está diciendo que voy a perder 0,5. ¿Este 0,5 qué es? Este 0,5 es la columna, 0,5 metros, la columna de presión por cada metro que haga de trayecto. O sea, que por cada metro que tenga este caño de 3/4, voy a perder medio metro de columna de agua. Medio metro de columna de agua. Y ustedes imagínense que todo esto trabaja con la presión del tanque. El tanque, si está a 4 metros y yo necesito 2 metros, por ejemplo, de servicio para que funcione una ducha, si ese tramo tuviese más de 2 metros, voy a perder por cada metro 0,5 metros de altura. Quiere decir que va a llegar, si este caño está muy alejado del tanque, por más que tenga 4 metros del tanque de altura, por la pérdida de carga, por el trayecto que tiene, el caño va a llegar prácticamente, el agua va a llegar sin presión. Sumado a que también tengo que tener otro criterio, el tema de la velocidad. Eh, una teoría que después se llevó a la práctica, que la velocidad del agua cuando es muy elevada, es muy ruidosa, incluso también hace que la presión disminuya. Entonces hay un rango en la velocidad que es la que se aconseja utilizar. No solamente, no sobre todo, solamente por el tema de que es muy ruidosa la instalación, o sea, hay veces que la instalación está mal diseñada y cuando uno abre una canilla, se escucha el agua correr por los caños. No solamente la sensación de poco confort de ese ambiente donde se escucha el ruido del agua corriendo por los caños, sino que el, hay un rango cuando ella es muy ruidoso, quiere decir que hay mucha turbulencia en el caño por la velocidad que toma el agua, acá también por el rozamiento pierde presión. Entonces, aconsejan que se utilice y se calcule la instalación en este rango que se ve acá con esta figura roja que dice que tiene que ir entre lo ruidoso y lo poco ruidoso. Toda línea que caiga en este sector va a ser la adecuada. Toda línea que caiga fuera de ese sector no es recomendable, por lo que les dije recién. Entonces tenemos que tomar estas 4 columnas como referencia para adoptar un caño. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, aquí en el caño que está de amarillo, fíjense que por este caudal de 1, yo adopto un caño de 1 pulgada. Esta columna es arbitrario. Yo elijo qué caño utilizar y en función a eso me va a dar todo el resto de los datos. Entonces, si elijo ese caño de 1 pulgada y prolongo esa línea amarilla hasta cortar con la línea que habla de pérdida de carga, fíjense que de 5 ya bajó a 2, a 25, 23 más o menos. Todavía es una pérdida de carga considerable, ¿sí? Porque quiere decir que por cada 4 metros yo voy a perder 1 metro de presión de agua. ¿Eso qué me da como resultado en la última columna, en el último renglón, que todavía es ruidoso, es muy ruidoso, y no está dentro del rango que es aconsejable, que es de 2 a 0,5?
volvamos al tercer caso. El tercer caso en verde, fíjense que para lo mismo, para un caudal de 1 litro por segundo, adopto este caño que está acá, este es de 1 pulgada, 0,32, que sería de 1,5. En este punto, de 32 milímetros de espesor, vengo y veo que, fíjense, la pérdida de la carga. Con un caño mayor, la disminución es considerable. Pasó de 0,25 a 0,9. Pasó casi 3 veces menos de pérdida de carga con solo aumentar la sección del caño. Y si prolongo esa línea verde, estoy en el rango ya aceptable. Es un caño ruidoso, pero está en el rango aceptable de lo que la velocidad permite. Sigo analizando y elijo, por ejemplo, esta línea azul. Esta línea azul, para el mismo caudal de 1, elijo un caño de 40 milímetros. Prolongo y de 0,9, fíjense que bajó a 0,04. Quiere decir que acá prácticamente no hay pérdida, hay muy poca pérdida. Este es un caño con una sección mayor y fíjense que la pérdida prácticamente es despreciable, 0,04. Si prolongo ese caño hasta encontrarme con el renglón de velocidad, estoy en 1,1 más o menos, ¿sí?, de velocidad, que corresponde al rango de poco ruidoso. Entonces, de esa manera yo no solamente adopto un caño en relación al caudal, sino que verifico si no va a haber pérdida de carga y verifico si el caño va a ser ruidoso o no. Entonces, esta tabla que la utilizo con simplemente una recta, me sirve para hacer el cálculo de lo que veníamos hoy viendo. Vamos a volver otra vez a mi pantalla y vamos a compartir el esquemita este. Vuelvo a este esquema y donde adoptar el tramo, este es el tramo donde más suma de artefactos hay, este tramo, utilizando el ábaco que recién vimos. Yo ahora puedo decir que este caño, por ejemplo, va a ser de 1 pulgada porque el caudal que tengo es de la sumatoria de todo esto, aplicando la fórmula, raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos, más lo que se refiere a el coeficiente de simultaneidad. Eso me va a dar un valor, entro a la tabla y verifico a ver si con el caño de 1 verifica que el caño no tenga pérdida y que la velocidad sea aceptable. Si no es aceptable, paso al caño de 1,25, de 1,5, de 2 y así sucesivamente. Bueno, ese es el criterio que tengo que tener cuando voy a adoptar la sección de un caño. Y ahí termina la primera parte de mi ejercicio. Voy a admitir algunos más. ¿Cuál es la segunda parte de este ejercicio? La segunda parte que muy pocos hicieron es, una vez que tenga la sección de caño de cada bajada, ver qué sección va a tener el colector del tanque. Y ahí termina mi primer ejercicio. Vamos a compartir la otra teórica que también les levanté en YouTube, que es esta. A ver. No, esta no. ¿Ustedes ven la teórica 5? ¿Están viendo eso? Sí, Arqui. ¿Sí? Sí, Arqui. Bueno, en esta, Arqui. sí. Bueno, en esta habíamos hablado, a ver, bueno, este es el esquema, esto ya habíamos hablado. No, es en la otra. Vamos a ver. Les voy a compartir la otra. Arqui, yo tengo una consulta respecto Sí. al Sí, hablame más fuerte que no te estoy escuchando bien. que tengo una consulta respecto al práctico anterior. Sí, a ver. La sección del caño, una vez que ya analizamos,
Sí, Eso es para todos los tramos, inclusive para los, ponerle si es que entra solamente para la ducha, tiene que hacer un recorrido. Entonces, inclusive hasta para ese tiene la misma sección, el caño, a o va a ver, variar. vamos a volver al esquema, entonces ahí te explico mejor eso que me estás preguntando. Volvamos a esto. Yo voy a hacer un análisis de el tramo que va desde el artefacto hasta el punto A, para saber el lavatorio. De la ducha al punto A, para saber el tramo que va a la ducha. Del inodoro al punto B. Del bidet al punto C. Este me va a dar un valor directo, porque no hay simultaneidad, la distancia es corta, no voy a tener pérdida de carga. En esto van a utilizar el ábaco primero, donde hay una relación directa entre el caudal y el caño que voy a utilizar. Eso es lo más simple. Ahí voy a tener el caño hasta este punto, ¿sí? Para que tengan una idea, porque a lo mejor no están entendiendo algo constructivo. Yo voy a tener, en este lugar, supongamos que voy a tener vamos a dibujar bien. Voy a dibujar una T. ¿eh? La T, esta T que está acá, va a ser la que... Esta T va a ser la que vincule este caño que viene acá que abastece, por ejemplo, al lavatorio, y el otro caño que sale del lavatorio y este que entra a la ducha. ¿Sí? Entonces, en esta T se va a dar que este va a abastecer al lavatorio y este va a abastecer a la ducha, por ejemplo. ¿Sí? Este tramo que está acá, este tramo, va a ser el que abastezca a ambos artefactos. Entonces, este tramo puede ser, no siempre, porque a lo mejor todavía el caño de la misma sección permite abastecer, pero puede ser generalmente que este caño tenga una sección mayor que este y que este, porque este caño va a abastecer tanto a la ducha como al lavatorio. El problema, o qué se presenta cuando hago el análisis práctico de estos dos caños, es que si acá está la ducha y acá está el lavatorio, yo no voy a usar juntos los dos artefactos. Yo estoy en el baño, o me estoy duchando o estoy usando el lavatorio, ¿sí? Por lo tanto, este caño, en la mayoría de los casos, por esa formulita de caudal, va a dar en la misma sección que este y este, ¿sí? Va a dar la misma sección. Eso cuando estoy analizando un escenario limitado que es 2 artefactos con un tramo, 3 artefactos con un tramo, 4 artefactos con un tramo, ya acá hay una cantidad de artefactos más importante. Por lo tanto, este tramo que está acá probablemente ya tenga una sección mayor a este tramo A al artefacto, este tramo que es del C hasta el colector. Entonces, este caño en particular es el que se calcula con la fórmula y el ábaco ese de pérdida de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá puede haber una pérdida de carga que va a repercutir en todos los artefactos por igual. Entonces acá sí tengo que calcular este tramo de este punto C hasta el colector con esa fórmula y ese ábaco. Probablemente tenga que usar una sección mayor para que no haga ruido, o una sección mayor si el caso de que eh, haya una pérdida de carga por lo que me da la sección. No sé si se entiende lo que te quiero significar. ¿Se entendió? Sí, Arqui. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces eso? ¿Sí? Bien. Arqui, Sí, entonces, de C a la bajada sería una de, dimensión de caño y de A a C sería otra dimensión de caño. probablemente este caño que viene de
Vos decís de A a C. Sí. Bueno, de A a C hay dos tramos en realidad. Uno es AB y otro es BC. ¿Por Y todo qué? se calcula Por separado. por separado. Todo por separado. Probablemente todo te dé la misma sección, eso te quiero decir, pero se calcula por separado. Cada tramo, y por eso le puse un nodo. Este tramo A al artefacto es un tramo que hay que calcular. Este tramo A al artefacto es otro, B al artefacto es otro, C al artefacto es otro. AB es otro, ¿por qué? Porque AB abastece al lavatorio y a la ducha. BC no es lo mismo que AB porque BC abastece al inodoro, al lavatorio y a la ducha, cosa que no hace AB. ¿Se entiende eso? Ah, ¿Sí? sí, entendemos. Bueno, y el último, este tramo que va hasta el colector directamente, como dice bajada 1, ese es el que va a abastecer a todos los artefactos. Entonces, en este tramo final es donde yo voy a utilizar la simultaneidad. Esa fórmula de Q, que es igual al coeficiente 0,30 por la raíz cuadrada de la sumatoria de las cargas. Ahí voy a usar esto, del peso de todos los artefactos. Y eso me va a dar un caudal X, cualquiera. Con ese caudal entro a mi tabla en el ábaco, que tengo los 4 renglones, y verifico si con una sección, adopto una sección, tiro la línea y digo, ¿cuánta pérdida de carga tengo? Y tengo 0,01. Perfecto, no tengo casi pérdida. Sigo bajando la línea y llego a la velocidad. Estoy en el rango de lo poco ruidoso. Perfecto. Entonces, este es el caño que tengo que utilizar. ¿Mm? Y ahí es donde voy a adoptar el caño. Una última observación, voy a cambiar de pantalla para ver, a ver un poquito. Les quiero mostrar, parece que cerré, a ver. Profe, y por las Sí, dudas, este trabajo lo podemos rehacer y volver a enviar, bueno, porque, eso es lo que les voy a, ahora, esa era la próxima cosita que le ok, quería ok. comentar. Esperen un momentito, le quiero comentar otra cosa. A ver si, vamos a ver esta pantalla. ¿Ahora ven esta pantalla? ¿Sí? ¿Del Sí, se ve. colector? Bueno, entonces, para ese último tramo voy a ocupar esta tabla. Para los tramos cortitos, que son del tramo A al lavatorio, B a la ducha, C al inodoro, voy a ocupar esta, donde acá es directo. Acá me dice, tiene 0,3, ocupo 3/4. Tiene 0,15, ocupo media. ¿Sí? Esto es directo. Acá directamente ese tramito va a tener en relación al caudal una sección de caño, por un lado. Cuando llego, esperen que voy a emitir todavía algunos. Cuando llego al tramo de la bajada en sí y hasta la llave de paso, ¿ahí qué voy a ocupar? Ahí voy a ocupar este ábaco, donde acá, cuando adopto un caño, me va a decir si hay mucha pérdida y si hay mucha velocidad. Y ese es el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. vamos a pasar a la otra parte, que es lo que casi nadie hizo. Creo que hicieron muy pocos. Que es, ¿qué pasa en el colector? En el colector voy a tener una situación probablemente como está acá. ¿Están viendo esto, no? El tanque. ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, probablemente el colector de ustedes va a ser algo parecido a esto, con 3, 4 bajadas como mucho. ¿Tá? Entonces va a ser este tanque, un solo tanque, una sola salida del tanque, un colector horizontal y las bajadas correspondientes. Ese va a ser el esquema del tanque que ustedes van a tener. ¿Y cómo es esta última parte? Esta última parte tiene que ver con esto que yo les expliqué en la teórica. Aquí voy a tener, en este caso es un ejemplo, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 6 bajadas. ¿Sí? Ustedes del cálculo que hicieron en lo que recién vimos con el ábaco, van a tener que este caño es de 1 pulgada, esta es de 1 pulgada, supongamos que todas son de 1 pulgada. Alguno puede ser de 3/4, no creo,
pero van a ser de 1, 1,5 o 2 pulgadas. Bueno, acá están todas las bajadas. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que si no excede de 2 bajadas, vamos a suponer que un escenario, tengo solamente estas 2 bajadas, nada más. Acá simplemente sumo. Si esta bajada es de 1 pulgada y esta bajada es de 1 pulgada, el tramo que une los dos y el que entra al tanque es la sumatoria de estos dos. Este es de 1, este es de 1, el tramo del colector es 2. Eso es directo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo más? Si tengo 3, 4, 5. Bueno, entonces acá dice, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, dice, que no excedan 2, o sumando a la sección de la bajada mayor, veo de todas las bajadas que tengo, cuál es la que tiene sección mayor. Supongamos que hay una bajada de 2 pulgadas. Bueno, a esas 2 pulgadas le voy a sumar el 50% de la sumatoria del resto. Entonces, si esta tiene 2 pulgadas y todo el resto tiene 1 pulgada, empiezo a sumar 1, 2, 3, 4, 5. El 50% de 5, 2,5, más 2 pulgadas son 4 pulgadas y media. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que este tramo va a tener 4 pulgadas y media. ¿Se entiende? Esa es la última parte de este ejercicio. Calcular el colector. Este es el colector, este tramo horizontal. Porque depende, yo puedo hacer toda la instalación del colector hacia abajo correctamente, usando la tabla, todo bien. Pero si no calculo bien el colector, no va a tener el agua suficiente para que cada bajada funcione correctamente. Entonces, este es un punto tan fundamental como calcular el caño en cada núcleo sanitario. Este tramo va a ser la sumatoria. Si tengo 2 nada más, directa. Y si tengo más, va a ser la sumatoria del caño que tenga la mayor sección más el 50% del resto de los caños. Y ahí voy a tener qué medida va a tener el colector de mi instalación. Y ahí termina mi trabajo práctico. Arqui, tengo Sí, una duda. sí, Ponerle que yo tengo un caño, ¿verdad? Y ese sí, baja hasta el primer piso. sí, Y otro caño que está al lado que baja o sea, planta baja, a la planta baja. sí. Entonces, o sea, es necesario o sea, que el que está en la planta baja tenga mayor sección que el que está en la planta alta. O, Y si las cargas de todos los artefactos que llegan a ese caño es mayor, va a tener mayor sección. Si tiene, a ver, si tiene la misma, el mismo consumo, vamos a suponer que tienes 2 baños idénticos, uno en planta baja y uno en planta alta, ¿sí? Y tenés 2 bajadas, uno para un baño, otro para el otro baño. Bueno, esos 2 caños van a ser exactamente iguales. La única diferencia que uno va a estar en el primer piso y otro en planta baja. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué, no sé si ya fue en presencial o en una teórica, que hay un límite mínimo de carga que tiene que tener la presión del agua para que un artefacto funcione? O sea, por ejemplo, si el tanque está a menos de 2 metros de la ducha, ese artefacto no tiene la presión suficiente. Pero si está debajo de eso, salvo que no sea, ¿se acuerdan que también otro de los temas que vimos es que si ya tengo más de 15 pisos, tengo que poner un tanque intermediario? Pero en ese rango entre planta baja y el piso 15, todos los artefactos van a funcionar. Van a funcionar. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la sección de caño puede variar si tengo más presión o menos presión, pero en este caso es esa sutileza de decir, bueno, uno está en planta baja y otro está en planta alta, prácticamente no hay diferencia a nivel de sección de caño. Por lo tanto, si tengo 2 baños iguales, uno en planta baja y otro en planta alta, las bajadas, por más que uno baje hasta planta baja y otro quede en planta alta, van a tener la misma sección. ¿Se entendió? sí, Arqui, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla. Y
les quería proponer, alguien ya se anticipó a lo que yo les quería proponer. Yo entiendo que no es tan fluido la comunicación, yo les mando un video o hacemos estas charlas así. Nunca va a ser lo mismo que estar en el aula presencial, viendo el plano, agarrando el lápiz, rayando sobre cada ejemplo. Pero tenemos que hacer lo posible para que esto llegue a buen puerto. Entonces, una cosa que le propongo, que va a demandar un poquito más de trabajo a ustedes, pero me parece que es para mejorar, para mejor, es que yo les vuelva a habilitar los 3 trabajos prácticos. Ustedes revisen cada uno en función ya a esta charla que tuvimos hoy y pueden volver a verlo otra vez porque se está grabando. Y vamos a hacer una vuelta más con respecto a la primera entrega, poniendo el formato de rótulo, poniendo el formato de el nombre del archivo. Entonces nos ordenamos y yo vuelvo a corregir cada uno, porque la idea acá no es, a ver, ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es que ustedes aprendan. Entonces, ya teniendo todos estos conceptos un poco más claros, vamos a hacer de vuelta la entrega de los prácticos. Deme hasta el mediodía que yo les habilite de vuelta las tres nuevas tareas que va a ser el trabajo práctico 1, 2 y 3. Y ustedes entonces generen el ajuste que tenga que hacer cada uno. Hay algunos que casi prácticamente van a entregar igual, lo único que a lo mejor tienen el nombre mal del archivo, o en el rótulo tienen mal escrito primero el nombre y después el apellido. Entonces, todas estas consignas que les fui contando de poner bien el nombre en el archivo, poner bien el nombre en el rótulo y hacer los ajustes que estuvimos hablando hoy, vamos a hacer una nueva entrega de estos 3 trabajos prácticos para arrancar bien y pasar al próximo trabajo práctico que tiene que ver con la teórica esa que le mandé hace unos días de instalación cloacal. Empezamos con instalación cloacal y tenemos que hacer un práctico del proyecto de ustedes referido precisamente a instalación cloacal. Entonces, si les parece, voy a habilitar eso y la próxima clase del martes que viene va a tener que ver con una teórica ya de instalación cloacal. Todas las observaciones que crean que todavía les falta, pueden dejarme en el grupo de WhatsApp, si alguno todavía tiene algo que aclarar, y yo a medida que vaya viendo puedo ir contestando. Si les parece bien, hacemos así y nos encontramos la otra clase hablando ya de lo que es la instalación cloacal propiamente dicha. Arqui, Sí. ¿cómo por ejemplo nosotros sabemos si es que está mal poner el primer trabajo? Porque yo por ejemplo, bueno, el primero me falta rótulo porque cuando eso todavía no teníamos. Tengo que agregarle, pero en el segundo, por ejemplo, yo le puse rótulo y también tienen lo que pedían en el trabajo. Bueno, si es así, por eso esto es otra modalidad de trabajo. O sea, lo que demanda ahora, la responsabilidad que demanda esto de trabajar así online, es que ustedes tienen, en cierta manera, que autocorregirse. Yo todo lo que les voy contando como una observación general, no lo estoy diciendo puntualmente a Antel, le estoy diciendo a todos, porque a algunos les puede servir para mejorar su práctico y otros simplemente verificar que lo que hizo está bien, ¿sí? Esto es como una autocorrección, la posibilidad de entregar de vuelta. O sea, cada uno va a revisar el trabajo práctico 1, va a ver si está correctamente realizado, si está bien, ¿qué va a hacer? Ese mismo práctico, ¿tiene bien el nombre? Perfecto. ¿Tiene bien el nombre en el rótulo? Perfecto. ¿Todo lo que pedí está dentro del rótulo y de la lámina? Perfecto. Así como está, lo vuelve a subir en ese espacio de tarea del nuevo trabajo práctico 1. Verifica el 2, verifica el 3 y me lo entrega correctamente, ¿sí? Yo ya hice un paneo de todos los trabajos prácticos. Esto simplemente va a ser un ajuste de todos los trabajos prácticos
y es en el que yo voy a determinar, en definitiva, la nota que van a tener para los prácticos que hicimos hasta ahora. ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿Sí? Esto es una autocorrección. Imagínense, no podemos estar, ustedes a partir de ahora, y por lo que veo va a ser hasta fin de año, cambiamos de modalidad. No estamos en la clase donde ustedes me muestran, yo les corrijo el práctico, les sugiero algo, les cambio, les ajusto y ustedes hacen esa modificación. Esto es casi una autocorrección. Ustedes me mandan, yo hablo en general y ustedes todo lo que dijimos en 1 hora y media, tienen que hacer el ajuste ustedes mismos de lo que creen que está mal o que puede modificarse en el práctico que hicieron. ¿Sí? No, para que esto se entienda, tenemos que cambiar el paradigma de cómo es la relación docente-alumno. Ustedes ya tienen, como yo ahora tengo que hacer esto de estar en casa dando una clase y no poder verlos a todos, lo estoy viendo a 5 o 6, muevo y miro a otros 5 o 6, no los miro a todos, ustedes también cambian el concepto de lo que es aprender. Esto es casi como un tutorial, como ven en YouTube, que están acostumbrados hace años a ver, y después hacer su trabajo y su verificación individual. Incluso en clase, ¿qué hacíamos? En clase veíamos, corregíamos un trabajo en particular y el de al lado ya veía ese error y hacía el ajuste pertinente. Ahora tenemos que hacer cada uno en su casa, no ve el trabajo del otro. Entonces, es una nueva manera de trabajar. ¿Mm? Y estamos en esto, estamos aprendiendo todos. Ustedes, nosotros los docentes, y tenemos que llegar al mejor puerto posible. Todavía se está analizando, todavía no está cerrado, estamos como diagramando la manera que vamos a evaluar. Esto va a terminar en una evaluación de todo lo que estamos dando, de alguna manera para saber si ustedes aprendieron o no todo lo que estamos viendo. Bueno, eso todavía, fíjense que todavía no está formalizado. Hay materias y docentes que quieren encarar de una manera la evaluación, otros de otra. Hay algunos que dicen, bueno, le vamos a dar 15 minutos o 5 minutos en una tabla de múltiple choice. ¿Cómo hacemos múltiple choice? Nosotros que tenemos que dibujar una instalación. O sea, para algunas materias puede ser que sirva, para otras no es lo mejor, pero por eso estamos viendo, a ver, para cada materia y para cada sector, cada grupo de diseño, de todas las materias de dibujo, las materias de constructivas, de instalación, de qué manera vamos a hacer la evaluación. ¿Sí? Y en eso está no solamente la responsabilidad de cada uno, del docente, del alumno, sino también la honestidad de cada uno. Cada uno se tiene que autoevaluar y ver si es suficiente todo lo que aprendió en ese examen que estoy tomando. Entonces es todo un nuevo paradigma de cómo se trabaja en esta situación. Entonces, resumiendo, que ya me está quedando pocos minutos, la idea entonces es que entreguemos. Yo les voy a habilitar ahora, ni bien salgo de acá, entro al aula virtual, le habilito las 3 trabajos prácticos con un nuevo nombre. Ustedes van a meter ahí otra vez, una vez que hicieron los ajustes. Y la semana que viene tenemos una teórica nueva de instalación cloacal. Si alguien tiene alguna pregunta más, tiene 2 minutos para decirnos, si no se corta la transmisión. Yo quiero decir algo, profe. ¿Sí? ¿Viste para la siguiente teórica? Sí. ¿Viste que nos das la teórica y, digamos, un trabajo práctico en la semana que viene? Sí. Bueno, digamos que vos nos envías el video como siempre. Sí. Y bueno, nosotros miramos eso y digamos, nos ponemos un horario otra vez de 9 a... O lo mismo que estamos haciendo ahora, después de ver ya nosotros el video, Sí. antes de hacer el trabajo práctico. Sí. Así nosotros aclaramos la duda y no vuelve a pasar lo que pasó ahora, digamos que no entendimos algo y tenemos que volver a hacer. Tipo, para que sea más fácil, como para nosotros y para usted también no volver a corregir 2 veces. Bien, me gusta la dinámica esa. De mostrar y el todos video. están de acuerdo. Sí, me parece bien.
Lo que pasa es que a partir de ahora, si la semana que viene hacemos esta clase grabada, va a quedar para que ustedes lo vean todas las veces que quieran para poder hacer el práctico, ¿sí? Yo no sé si voy a tener el tiempo para hacer el video y después explicar nuevamente lo que... Esto igual se pueden ver varias veces, o sea, por eso estoy grabando. Entonces, la teórica de instalación sanitaria va a hacer la semana que viene y vamos a lanzar el práctico. Y en este práctico, si les resultó un poco complicado esto de agua, bueno, el tema cloacal tiene muchas connotaciones, tiene muchas observaciones que hacer. No crean que lo vamos a hacer de una semana a la otra. Probablemente nos lleve 2 semanas o quizás 3. Entonces vamos a hacer consultas todas las semanas para poder hacer este práctico como corresponde y que ustedes entiendan el concepto de cómo es una instalación cloacal.